Buenos días. Yo soy de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Medicina, y vengo a presentarles las constantes fisiológicas, que viene siendo de la práctica número 1 del Laboratorio de Fisiología. Mi nombre es Durán Uribe Denis Yamilet, del grupo 317. Primero que nada les vengo a presentar lo que son las constantes fisiológicas. Las constantes fisiológicas son parámetros mediante los cuales se pueden cuantificar algunas de las funciones vitales del organismo. Cuando una de estas constantes está alterada, otra puede verse comprometida. Estas varían según la etapa de vida, edad, género, estado y de la actividad física. Las que estudiaremos en esta práctica son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la temperatura axilar. Los materiales que usaré es el esfigmomanómetro, el termómetro, estetoscopio y un reloj con segundero. Lo primero que explicaré es la frecuencia cardíaca, que esta es la ritmicidad intrínseca del nodo sinoauricular, que dispara de una forma coordinada y conducida hacia el ventrículo. La pérdida de la acción de la onda P, que es el ritmo nodal, provoca la pérdida de la acción de bomba repetidora de la aurícula. El aumento de la frecuencia cardíaca influye sobre la duración de la diástole, aunque la duración real de la sístole no se afecte. Su duración relativamente aumenta. La técnica para la toma de frecuencia cardíaca. Este puede ser tomado en diversos sitios de nuestros cuerpos, en donde se encuentra una arteria muy cerca de la piel, que sea palpable, como el cuello, el pulso carotidio, la muñeca, el pulso radial, la ingle, el pulso femoral, la parte interna del codo, pulso cubital, la parte posterior de la rodilla, el pulso popliteo, la sien, el pulso temporal y la parte superior del pie, que es el pulso medio. Número 1 para tomar la frecuencia cardíaca. Con los dedos del índice y anular toma el pulso por la parte interna de la muñeca, por debajo de la base del pulgar. El pulso es una referente de la frecuencia cardíaca. 2. Cuente los latidos durante 1 minuto. Los valores normales. Del grupo de recién nacidos de edad, que es del nacimiento a las 6 semanas, los latidos por minuto son de 120 a 140. De un infante son de 7 semanas a 1 año aproximadamente, son de 100 latidos a 130 por minuto. En un lactante mayor de 1 a 2 años son de 100 a 120 latidos por minuto. Del preescolar de 2 a 6 años son de 80 a 120 latidos por minuto. Del escolar, que son de 6 a 13 años, son de 80 a 100 latidos por minuto. De un adolescente de 13 a 16 años, de 70 a 80 latidos por minuto. De un adulto es de 16 años a más, de 60 a 80 latidos por minuto. Cuando hay irregularidades en una persona, se les da diferentes nombres. Por ejemplo, cuando es taquicardia, es cuando el latido cardíaco rápido, que puede ser regular o irregular, pero que no está en proporción con la edad y el nivel de esfuerzo físico o actividad. La bradicardia es el ritmo cardíaco más lento de lo esperado, en general de menos de 60 latidos por minuto. La arritmia son latidos anormales del corazón, ya sea irregulares, demasiado rápidos o demasiado lentos. Ahora hablaré de la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones que realiza un ser vivo en un periodo específico, movimiento rítmico entre inspiración y expiración. Este está regulado por el sistema nervioso. Los cambios en la frecuencia respiratoria dependerán en gran medida de las necesidades energéticas del organismo, ya sea como consecuencia de la presencia de un proceso patológico o durante el ejercicio.
La técnica para la toma de frecuencia respiratoria. El primer paso es que el paciente debe estar sentado y relajado. Y el número 2 es medir la frecuencia respiratoria contando el número de veces en que el pecho o el abdomen se levantan durante 1 minuto. Los valores normales. Igual, se dividen en grupos. El primer grupo es el recién nacido, que de la edad es del nacimiento a las 6 semanas. Sus ventilaciones por minuto normales son de 40 a 45. El de un infante, que son de 7 semanas a 1 año de edad, son de 20 ventilaciones por minuto a 30. De un lactante mayor de 1 a 2 años son de 20 ventilaciones por minuto a 30, igual. El de preescolar de 2 a 6 años, igual, de 20 a 30 ventilaciones por minuto. El de un escolar que es de 6 a 13 años es de 12 a 20 ventilaciones por minuto. El de un adolescente es de 13 a 16 años, son de 12 a 20 ventilaciones por minuto. Y el de un adulto, que son de los 16 años en adelante, son de 12 a 20 ventilaciones por minuto. Existen algunas irregularidades en los valores normales. Por ejemplo, cuando esto se da cuando la frecuencia respiratoria es menor a 12 ventilaciones por minuto, creado por angustia, inquietud o otras cuestiones, se le llama bradipnea. Cuando se da la frecuencia respiratoria que es mayor a 20 ventilaciones por minuto, se le llama taquipnea. Cuando es la suspensión transitoria de la respiración, es la apnea. Y cuando es un ahogo o dificultad en la respiración, es disnea. Ahora les hablaré de la presión arterial. Esta es la fuerza de su sangre al empujar contra las paredes de sus arterias. Cada vez que su corazón late, bombea sangre hacia las arterias. Su presión arterial es más alta cuando su corazón late, bombardeando la sangre. Esto se llama presión sistólica. Cuando su corazón está en reposo, entre latidos, su presión arterial baja. Esto se llama presión diastólica. Técnica para la toma de tensión arterial. En el número 1, colocamos el manguito del baumanómetro alrededor del brazo izquierdo, a la altura del hueso húmero entre el codo y el hombro. Situamos el antebrazo plano sobre la mesa, relajado e inmóvil. Número 2. Dentro del manguito por la parte inferior introducimos la campana al estetoscopio y la colocamos sobre el arteriero humeral, unos 3 centímetros por encima de la articulación del codo en su cara interna. Los auriculares del estetoscopio los colocamos en los oídos de forma que estén orientados ligeramente hacia adelante. Si están bien colocados, no tenemos que oír nada del exterior. Por medio de la pera de goma, insuflamos aire hasta que suba la aguja hasta 140 o 150 milímetros de mercurio. Para lograrlo, es preciso que el cierre de la pera se encuentre cerrado, a la derecha. Número 4. Abrimos el cierre un poco para que la presión vaya bajando muy despacio y escuchamos atentamente. Cuando oímos por primera vez los latidos del corazón, nos fijamos en la aguja y diremos que esa será la presión máxima o sistólica. Va bajando poco a poco la presión y cuando dejemos de oír los latidos del corazón, diremos que es la presión mínima o diastólica. Cuando hemos averiguado la presión mínima, abrimos totalmente el cierre del aire para que no haya presión sobre la arteria. Los valores normales. Del grupo de recién nacido del nacimiento a las 6 semanas, el valor normal es de sistólica de 70 a 100 y diastólica de 50 a 68. Del infante de 7 semanas a 1 año, del rango sistólico es del 84 al 106 y diastólica 56 a 70. Del lactante mayor
es de 1 año a 2 años. El rango sistólico es del 98 a 106 y diastólica de 58 a 70. Del preescolar de 2 a 6 años es de 99 a 112 sistólica y de 64 a 70 diastólica. Del escolar es de 6 a 13 años, de 104 a 124 sistólica y 64 a 86 diastólica. En un adolescente de 13 a 16 años es de 118 a 132 sistólica y 70 a 82 diastólica. En un adulto de 16 años en adelante, el rango sistólico es de 110 a 140 y diastólico de 70 a 90. Cuando hay irregularidades en la tensión arterial, se le llama hipertensión cuando es el aumento de la tensión arterial. Se divide en dos: primaria cuando no tiene causa única o conocida y secundaria cuando se identifica la causa. Y también se le llama hipotensión cuando sucede cuando la tensión arterial es mucho más baja de lo normal. Primero que nada, iniciamos colocando el manguito del esfigmomanómetro alrededor del brazo izquierdo, a la altura del hueso húmero entre el codo y el hombro. Dentro del manguito, por la parte inferior, introducí la campana al estetoscopio y lo colocamos sobre la arteria humeral, así como mis auriculares del estetoscopio lo colocamos en los oídos de forma que estén orientados hacia adelante. Inicié cerrando la pera para luego empezar con la pera de goma a echar aire hasta que estuvo la aguja hasta 140 o 150 milímetros de mercurio. Cuando llegó, bajé y abrí poquito la pera para así que el aire empiece a bajar y saber cuándo se escucha el primer latido y cuándo se deja de escuchar el último latido. Cuando terminé de averiguar la presión mínima, abrí totalmente el cierre del aire para que no haya presión sobre la arteria y quité todo del brazo. Con los demás pacientes pasé a hacer lo mismo que con la paciente anterior.
Y por último, les hablaré de la temperatura, la cual es una propiedad física de un sistema que gobierna la transferencia de energía térmica o calor entre el sistema y otro. En los organismos vivos, un cambio en la temperatura corporal es un indicativo de un cambio en la actividad metabólica. Cuando la temperatura está muy baja, debajo de los valores normales, se le llama hipotermia. Y cuando aumenta la temperatura de los valores normales, es fiebre, que esta es parte de una respuesta específica ante una determinada agresión al organismo. Técnicas para la toma de temperatura. Estas se pueden medir en diferentes maneras, que puede ser en la boca, se puede tomar con un termómetro clásico o con un termómetro digital que utiliza una sonda eléctrica para medir la temperatura corporal. También puede ser tomada por el recto, que igual se toma por la vía rectal con un termómetro de vidrio o digital. Tiende a ser entre 0.5 y 0.7 Fahrenheit más alto que cuando se toma por vía oral. En la axila se puede tomar la temperatura debajo del brazo con un termómetro de vidrio o digital. En la oreja, igual, se puede medir rápidamente la temperatura del tímpano para reflejar la temperatura central del cuerpo, la temperatura de los órganos internos. Y por último, se puede medir por la piel. Con un termómetro especial, puede medirla rápidamente en la frente. Ahora les hablaré sobre los pasos para tomar la temperatura con un termómetro de mercurio. El número 1 es sostener el termómetro de mercurio del extremo opuesto a la punta donde está la burbuja plateada o de color. El número 2 es si has utilizado el termómetro de mercurio con otro paciente, es limpiarlo con alcohol. El número 3 es girar el termómetro en su mano hasta ver la línea. La lectura de esta línea debe ser inferior a 35.6 centígrados. Si la línea de mercurio indica más de 35.5 grados centígrados, sacude nuevamente y con firmeza el termómetro. Número 4. Revise el termómetro para comprobar que la lectura es de 35.5 grados centígrados o menor. Número 5. Coloque el extremo de la burbuja plateada o de color debajo del brazo. Sostenga este brazo apretado contra el lado y espere 5 minutos o más. Número 6. Retire el termómetro sin tocar la punta. Y número 7. Gire despacio el termómetro hasta ver la línea plateada de mercurio y ver hasta qué temperatura marcó. Los valores normales de la temperatura de un recién nacido, que es del nacimiento a las 6 semanas, son de 38 grados centígrados. De un infante de 7 semanas a un año, de 37.5 a 37.8 grados centígrados. De un lactante mayor de 1 a 2 años, de 37.5 a 37.8 grados centígrados. E igual de un niño de preescolar de 2 a 6 años, de 37.5 a 37.8 grados centígrados. De un escolar, que es de 6 a 13 años, de 37 a 37.5 grados centígrados. De un adolescente de 13 a 16 años, son de 37 grados centígrados el valor normal. Y de un adulto de 16 años en adelante, de 36.2 a 37.2 grados centígrados. Cuando marca de 37 a 37.8 se le llama febrícula. Y cuando es la temperatura mayor de 38 grados centígrados se le llama fiebre. Cuando es la temperatura menor a 35 grados centígrados se le llama hipotermia.